Carlitos, buenos días. Otro capítulo más. Así es, amigo, estamos aquí nuevamente. ¿Qué tal? Cuéntame cómo ha sido tu semana, cómo has iniciado esta semana que ha pasado con todos los movimientos que ha habido. Bueno, siempre hay altibajos en lo que es el tema del litigio. Hace una semana cargada. Pero de camino acá estaba recordando, mejor dicho, cómo se llama, red flags de clientes, ¿no? Y eso creo que va a servir muchos a las personas que, o sea, que empiezan, porque quién no hubiese querido tener una guía así, creo. Y sinceramente, no sé si tú a través de tu experiencia, una red flag de un cliente como que para que alguien al tomarlo diga, ah, no, mejor no, y ahí lo deja. ¿Has tenido alguna vez una experiencia así? Bueno, en realidad varias experiencias, ¿no? Alguna vez recuerdo que había una cliente, ella vino por un tema penal, me pidió para que le haga una asesoría, bueno, que era una defensa que tenía que hacerle por una investigación de usurpación que se había metido en su terreno por las lejanías de Arequipa. Y recuerdo que vino obviamente por una referencia y me dice, ya, ok, doctor, cerramos el contrato, todo esto. Ya, le digo, entonces necesito los actuados principales pues para poder ejercer tu defensa. Le digo, necesito verlo, analizarlo y todo eso. No, no, pero celebremos el contrato. Le digo, claro, pero no puedo celebrar porque necesito ver este tipo de documentos. O sea, no sé si es que te es favorable, que tú seas la usurpadora, si es que te están usurpando. No sabemos, le digo. Ya, pero usted va a llevar mi defensa. Me dice, me han recomendado muy bien, entonces usted va a llevar mi defensa. Ah, ya, perfecto. Le digo, bueno, celebramos el contrato bajo tu responsabilidad. Sí. Firmamos por el contrato y le digo, bueno, te doy pues más o menos esta semana para que me traigas los documentos. Le di una relación, incluso le imprimí en un papel así como un checklist para que esto lo traigas. Pasaba una semana, la llamé porque no me trajo los documentos, pues, ¿no? Pasaba una segunda semana y nada, Ahí pues no me tenías traía el los contrato documentos y firmado. yo ni apersonado ni nada, pues a la investigación y no podía ejercer defensa. Ahí tenías el contrato firmado. Y ya tenía el contrato firmado, ¿no? Y lo peor, o sea, te hacen ya el abono, pues, ¿no? O sea, ya me había hecho el abono. Entonces agarra y viene pues a la tercera semana y me dice, ¿sabe qué, doctor? Usted no ha hecho ninguna defensa, eh, encima se ha agarrado mi dinero, así que ¿sabe qué? Lo voy a denunciar al colegio de abogados y si no me devuelve mi dinero. Y yo le digo, pero te he pedido los papeles, le digo, necesito revisar tu caso para poder hacer la defensa y en base a hacer la defensa, pues eso es lo que hemos quedado, está en tu contrato. No, me tiene que devolver mi dinero porque usted no ha hecho una defensa. Se está agarrando mi dinero, le voy a denunciar ante el colegio de abogados. Dios mío. Entonces agarré por evitar el problema. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué? Toma tu dinero, toma tu contrato, te lo rompo en la cara. Chao. ¿No? ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones, o sea, no te permiten hacer una buena defensa. Lo peor, se notaba que era una persona que era problemática, ¿no? Entonces dije, pucha, bueno, yo no quiero que su defensa sea buena o mala, pero si tenía que merecer algo, lo tenía que merecer. Obviamente. Si era así, esa actitud, Bueno, hay de mucho, por hecho que ejemplo, estaba siempre es denunciado. el tema de, Iba a a perder. ver, uno que ¿Y me ha tu pasado hace amigo? poco, la semana pasada, a ver, sucede lo siguiente, es un caso de una menor de edad, ¿no? Entonces, está la mamá y su nueva pareja, y está también, ¿cómo se llama?, la abuela. Entonces sucede lo siguiente, me contrata, me dice cómo se llama la hija, mira, quiero que lleves el caso, es por mi hija, ¿no? Sucede así. Y pues viene la chica, yo hago el tema del contrato, le digo, ya, mira, esto es lo que falta, hay que hacer a tu proceso, lo inicio, lo arranco. Y siempre es un tema, el tema del cobro, ¿no? Entonces, en este caso había un tema amical, la chica ya era amiga de años mía, y le digo justamente, mira, ¿sabes qué? Por ser una amistad, en todo caso, sé que al final va a haber un tema de dinero, se va a ganar por la niña, en todo caso, yo asumo, ¿cómo se llama?, la asesoría, con la promesa que al final tú pagues cierta cantidad del porcentaje, ¿no? Un famoso porcentaje que siempre hay muchos abogados hacemos, ¿no? Entonces me dice, ya, perfecto, quedamos, me dice. Arranco el juicio, se llega, pues se saca la resolución final, se gana, ya estábamos en etapa de liquidación, ¿no? Pero siempre había por ahí la intromisión de la abuela, porque la abuela trabajaba pues en institución pública y siempre era abogada, entonces metía su intromisión. Y bueno, hay formas de cómo se va a consultar. A veces todos somos profesionales, consultamos con otro profesional del mismo nivel y le decimos cómo sea, qué es lo que se va a tener que hacer para el trabajo, ¿no? Entonces hay formas siempre, una forma de respeto, pero hay unas formas en las que ya la intromisión es demasiado hasta tal punto en la que te dicen
cómo hacer tu trabajo. Creo que ahí es el límite. Entonces ya cuando estaba cruzando esa línea, de verdad ya pues eso es una intromisión a tu trabajo que no vas a permitir porque por algo tú sabes cómo llevas, eres especialista al menos en los que estás llevando se supone, y tú proyectas tu línea de trabajo, ¿no? Entonces de alguna forma eso genera una incomodidad, ¿no? Y te empieza a decir, no, que tienes que ir a hacer esto, que tienes que... Entonces ya no se permite. O sea, eso ya es como un tema de quizás una falta de respeto que yo lo tomo. Simplemente agarré, le dije, mira, yo quiero conservo contigo la amistad, se ha avanzado, solo falta el último paso, que ya es la liquidación, calcular una liquidación, y simplemente yo lo dejo el caso. Prefiero mantener la amistad, la cordialidad contigo y todo el tema ok, pero yo no voy a permitir esta intromisión, porque no me va a permitir seguir trabajando libremente. Y cuando hay una intromisión tan grande, a veces uno se desenfoca. Entonces simplemente prefiero dejarlo el caso, le digo, no me des nada, yo no te doy nada, se ha avanzado, chao, busco otro abogado. Y prefiero que la amistad continúe. Muchas veces está el tema de cómo llevar casos de familia, ¿es recomendable? ¿No es recomendable? El caso de amigos. En tu experiencia, ¿has tenido una situación así? ¿Qué es lo que decides? En realidad es bastante común cuando tú ves temas tributarios. El tema tributario tiene pues dos vertientes, ¿no? Una parte contable y una parte tributaria. Los contadores pues manejan lo que es un sistema contable que a las finales se tiene que comparar con un sistema tributario, y cuando hay esas colisiones, por así decirlo, o contradicciones, pues es donde viene el problema. Y ahí es donde hay esas dos peleas con dos profesionales, ¿no? El contador con el abogado tributarista. Entonces me pasó en muchas ocasiones, una en especial fue, era una asesoría de una empresa de licores. Entonces estaba el administrador, estaban los socios y estábamos analizando los estados financieros de un año de la empresa. Entonces la empresa estaba pues que ya se iba en quiebra, yo no sabía, tenía fiscalizaciones de SUNAT, todo eso. Entonces los socios nos decían, ¿sabes qué, Carlos? Estamos ahogados de esto. Necesitamos una política tributaria que nos saque de esto. Entonces tuvimos esta entrevista, vino el contador general y nos dice, ya, el detalle viene que nosotros tenemos que hacer una política contable, no tributaria. Es decir, nosotros tenemos que manejar una contabilidad blanca que le decimos, que es la que decimos a la administración tributaria, a SUNAT, y una contabilidad negra. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a salir de esto. Entonces yo le digo, pero... O sea, ¿en qué ganas llevando esa doble contabilidad? Le digo, o sea, ¿dónde está el sustento legal de esa doble contabilidad? Le digo, acá hay delito más bien. O sea, porque estás engañando, estás evadiendo. Entonces, agarrada, el contador me decía, no, es que nosotros somos los que llevamos una contabilidad y nosotros sabemos cómo es esto. Me dice, un abogado no se puede meter en un tema tributario. Entonces, siempre había este tipo de colisiones y me sentaba y les explicaba un poco, ¿no? O sea, tú tienes que entender que el aspecto contable que tú llevas son tus cuentas, son tus números. Nadie se va a meter sobre encima de eso. Tú tienes que saber dónde es el gasto, dónde es tu ingreso, dónde es tu activo, dónde es tu pasivo, dónde es tu detracción, dónde es tu retención. Tú tienes el manejo, pongámoslo, monetario de lo que es toda la empresa. Pero la interpretación legal y obviamente el sistema de cómo se tiene que pagar ante el fisco, ¿se entiende? Es diferente. Eso sí lo hace un abogado, no puede hacerlo un contador. Pero ¿cuál es el problema? Es como la cuadrícula, ¿no? O sea, el contador es cuadriculado y nosotros somos los dos rayos también. Somos una hoja libre que tenemos que hacer lo que cenamos. Nos ha pasado, amigo, esas experiencias de decirle, y lo peor, o sea, estás con los socios, estás con el contador, está el administrador, viene un poco en la disyuntiva y decimos, oye, ya, se pelea el contador, se pelea el abogado, ¿y qué hacemos nosotros, no? Señor, me están embargando la cuenta, me están embargando su pelea interna. Y nosotros peleando. Pues. Entonces le digo, mira, es que tenemos que ponernos de acuerdo, porque a los finales tú y yo nos podemos poner a debatir de reglas y de carreras de acá en adelante, pero tenemos que dar una solución a la empresa. Y le digo, no es viable que hagamos una contabilidad negra. ¿Cuál era el problema ahí? El impuesto que llevan, pues obviamente, lo que son los licores, que es un impuesto selectivo al consumo, que se paga por litro, hay otros que se pagan por el porcentaje. El contador había aplicado por un pago de que era al porcentaje del litraje. Entonces yo le digo, no, o sea, tu aplicación era por el valor de la factura.
tu imposición tiene que ser netamente por el valor de la factura. Y en base a eso se determina el impuesto. Y eso es lo que contribuye. O sea, ese es el selectivo que te corresponde. Claro, hay otros en que sí aplica como él decía. Entonces me decía, ya bueno, va a ser de su manera. Bueno, me dice, si nos embargan ya es responsabilidad de la empresa. Todos estuvieron de acuerdo y la SUNAT obviamente no nos hizo ningún tipo de fiscalización. Nos dijo, está correcta la operación. Como está correcta la operación, te cierro la fiscalización. Y nos liberamos de una gran fisca que nos iba, mío, eran como 2 millones que nos dábamos en juego con esa empresa. Pero justamente ese es el tema siempre de chocar con otra visión profesional. En mi caso, por ejemplo, sucede siempre de que viene el cliente que ya ha consultado con otros abogados, ¿no? Y le dice, doctor, mire, tengo este caso, ¿usted qué opina? Me han recomendado o me han dicho. Le digo, lo reviso y le digo, ¿sabe qué? Y algo que siempre me gusta decir es el riesgo que va a asumir el cliente. Porque siempre en todo caso hay un riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros no decidimos. Si bien tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, pero al frente o al otro lado hay un juez, hay una persona, una entidad que es la que va a decidir. Entonces se le dice, este riesgo hay, este riesgo no hay. Esto es lo que por proyecto que va a pasar en su caso, ¿no? El tiempo, no les gusta esperar a la mayoría de personas, pero lamentablemente cosas judicializadas siempre va a demorar tiempo por el tema de carga y otros asuntos más que siempre se presentan. Y me dice, lo piensa, se vuelve a ir, regresa otra vez, me dice, doctor, bueno, creo que sí, doctor, pero ¿sabe qué? El otro abogado me ha asegurado de que sí lo va a ganar. Y yo siempre les digo, abogado que asegura que va a ganar es que le está mintiendo, sinceramente. O sea, es más, hasta un caso que es ganado, puede ser tienes el derecho, en el caso de alimentos, es incluso al 99%. Y porque siempre hay un riesgo, siempre va a pasar algo, le digo, ¿no? Y me dice, como sea, pero ya, doctor, en todo caso, no sé, pero me da buena espina. Termina diciendo, ya, voy a firmar con usted, tenga el adelanto y cuando ya está, va a pagar pero doctor, me asegura de que vamos a ganar nuevamente. Entonces, siempre eso no te va a permitir tampoco trabajar tranquilo, porque vas a tener una presión mental de decir, ¿cómo se llama? Ya le he prometido, porque por algo él te lo está poniendo de la mesa. Entonces, lo mejor es librarte de eso y decirle, no, no le prometo nada, sí le prometo que vamos a avanzar con el caso, pero siempre la honestidad por delante. Eso obviamente te evita problemas luego de reclamos. Hay abogados que sé que los quejan o quedas una mala imagen y una mala imagen simplemente una mala publicidad. Entonces en ese tema siempre va a haber controversia porque hay otro profesional que tiene siempre otro punto de vista, ¿no? Que te va a decir se van a hacer así las cosas. Y bueno, ahí cada quien lleva su trabajo como quiera y también la promesa que le hace al cliente como quiera, ¿no? Pero ya está detrás de la otra parte del cliente saber en quién confiar y en quién no, porque el profesional como abogado es igual que otro profesional y muchas veces siempre va a haber el factor fallo por el tema de la afabilidad humana, ¿no? Siempre vamos a fallar. Entonces eso es como sea algo que siempre va a estar presente en el terreno del juego, ¿no? De esto, del derecho. Claro, en realidad eso es cierto, ¿no? Eh, Siempre cuando llevas este tipo de situaciones en donde la persona, claro, obviamente quiere salir bien librada o quiere recibir un derecho que le asiste, quiere tener esa certeza, ese 100%, como siempre se dice, ¿no? Pero como bien dices, pues son esas probabilidades las que necesitamos y solamente las probabilidades nos dan los medios probatorios que nos puedan presentar y también cómo esté la situación. Algo que, por ejemplo, siempre es más difícil trabajar, al menos en mi aspecto, es cuando ya tienes una base trabajada, ¿no? Como decir, hay investigaciones, no sé, pues por un tema penal económico, por decirlo así, y ya vino con una investigación avanzada con otro abogado. Te cambia la tesis totalmente. ¿Por qué? Porque ya como tienes un trabajo guiado, tienes que adecuar un poco tu trabajo a eso para tratar de reformarlo a como tú planteas tu tesis, ¿no? Pero el problema viene que no necesariamente a veces esa tesis cuaja con esta y no hay un encuadre pues, o un engranaje pues, preciso. Y esa dificultad, claro, se la transfiere al cliente. Exacto. Pero hay clientes que me dicen, no, pero doctor, el otro abogado me dijo que sí, entonces regrésate pues con él, ¿no? O sea, ¿por qué te vas de él y por qué vienes conmigo, ¿no? Alguna vez me acuerdo que estaba un cliente y vino por una consulta que era tributaria. Y me dijo, doctor, ¿sabe qué? Yo tengo un problema que era por incremento patrimonial
La SUNAT me dice que yo tengo unos ingresos que superan más allá de los 200.000 soles. Me dice, pero yo que recuerde no tengo esa cantidad de dinero. Me dice, yo he sustentado todo. Le digo, ¿pero has presentado alguna documentación? Me dice, no, doctor, estoy dentro del plazo todavía. Porque he pedido, obviamente, lo que son los extractos bancarios que tienes que sustentarlo. Ah, ya, pues le digo, necesitamos eso, le digo, para pedirlo. Sí, doctor, pero yo quiero hacer la respuesta ya. Dios, que no podemos, pues le digo, si no sé de dónde son tus ingresos, ¿cómo le digo a la SUNAT? Oye, SUNAT, por ejemplo, tengo 100.000 soles que me dio mi abuelita, ¿no? O esto es por una herencia, o esto es por una compraventa. ¿Cómo le digo eso? Entonces me dice, no, doctor, es que yo he ido con otro abogado, me dice, y él me dice que me asegura y al toque me hace el escrito. Es más, ahorita me lo hace el escrito y lo presenta. Entonces le digo, bueno, corre. Le digo, corre, hace esa defensa y le digo, bueno, que te vaya bien, ¿no? Y Dios te bendiga. Pero... Claro. Entonces se fue el cliente. ¿Qué había pasado? Cuando tú tienes incremento, como él, te dan pues 15 días hábiles para que presentes. Si no tienes la documentación, pides una ampliación y te dan 5 días, 3 días, dependiendo. Entonces él estaba dentro de los 15 días y viene el 14º día. Y me dice, doctor, ¿se acuerda de mí? Le digo, sí creo, le creo que tienes una cita. Sí, me dice, vengo por el incremento. Y le digo, ¿qué ha pasado? ¿Ya presentaste el escrito? ¿Ya tienen el resultado? ¿Algo? ¿Ya cerraron tu esquela? No, doctor, es que, ¿sabe qué? Hasta ahorita no me hace el escrito. Pero no que te lo iba a hacer en el día, ya han pasado, Leo, tiempo, creo que ya se te va a vencer, ¿no? Más de 10 días. Y me dice, sí, es que dice que se le ha complicado, que no tenía tiempo, y solamente me ha mandado un borrador. Te le voy a dar, muéstrame, Leo, no soy juzgador de otros colegas, ¿no? Pero comienzo a leer, y realmente faltaba mucha base para lo que es este aspecto tributario, pues, ¿no? Y me dice, doctor, por favor, hágamelo, ¿no? Entonces, yo soy claro, ¿no? Y se lo digo al cliente sin temor. Hay que hacer algo nuevo. Tenemos que hacerlo algo nuevo, pero como entenderás que has desconfiado de mí, pues obviamente hay una penalidad conmigo. Esa penalidad es que de tus ingresos que me tienes que pagar, pues va a aumentar la tarifa. Pero doctor, que me han recomendado... Sí, pero te fuiste. Así es la vida. Así, amiga, entonces tuve que hacer el escrito. Y lo peor, ¿no? O sea, te traen el último día, sí. Y como dicen, para mañana, ¿no? Pucha, échatelas a pensar, a conseguir todos los documentos para armar un escrito. Sí, y eso pasa. Por ejemplo, muchas veces hay abogados que siempre dicen, como tu caso, dejo la puerta abierta o dejo la puerta cerrada, para que vuelvan a ingresar esos clientes de que en algún momento no tuvieron la confianza, se fueron, ¿no? Entonces, ella mucho depende del abogado, ¿no? En mi caso, como sea, me ha sucedido ambas cosas, porque, por ejemplo, tengo casos de que no he dejado bien la puerta cerrada porque se está yendo con un trato desleal. ¿Cuál es el trato desleal? No sé, normalmente al abogado. O sea, primero la falta de confianza. Si ya no tiene confianza en ti, entonces no puedes trabajar tranquilamente porque ya ha perdido un pilar básico de cómo sea esta relación contractual, ¿no? De llevar casos. Y el otro es el tema de que te faltan a tus honorarios, o sea, eso también es importante, o sea, porque lamentablemente esto es un trabajo, un abogado no trabaja por amor al arte, ¿no? Si bien se tiene una vocación, pero también tenemos una vida detrás de esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sucede dos casos. Un caso que me ha pasado hace poco también. Agarré una señora, viene por un proceso de usurpación, ¿no? Habían invadido su terreno y yo le digo, bueno, señor, vamos a hacer esto. También hay que hacer un proceso civil porque del tema penal y el tema civil, ¿no? Para la recuperación del inmueble. Y agarra a la señora, por ahí, siempre por hacer la vida en la desesperación, uno busca una segunda alternativa, ¿no? Entonces agarra y un día vienen casi ya en la noche me estudia y me dice, una abogada. Me la presenta y me dice con otra señora que también la habían invadido. Parece del mismo grupo, pero distintas personas. Y me dice, doctor, yo acá lo que identifico claramente es una organización criminal. Ah, sí, le digo, pero es muy difícil de probar porque es un delito, pues, que tiene muchos presupuestos y hay muchos factores. Está el factor también jurisprudencial que haya cambiado hace poco. Había informado, le digo, pero me parece que no, le digo. Me dice, sí, ¿y qué pruebas tiene? Le pregunto. No tengo pruebas, doctor, pero hay que armar la denuncia y ya en el camino las conseguiremos. Y yo le digo, ah, sí, le digo, y bueno, yo le dije sinceramente a mi clienta, la senté a solas, le dije, ¿usted qué opina al respecto? Me dijo que no sé, se notaba su incertidumbre. Y yo le digo, como sea, mire, tenga cuidado, pero yo la verdad no veo eso. Si usted quiere continuar con ello, también usted es libre, ¿no? Pero yo no voy. Entonces, ya habíamos iniciado el tema civil, ya para el tema de la conciliación, siempre se necesita una conciliación.
Y la otra abogada le va diciendo que no, que los casos civiles demoran mucho tiempo, y es cierto. Y por alguna razón ya pues la señora no volvió a aparecer. Entonces me dejó el caso, sí. Yo ya lo daba por perdido, pero ya había iniciado trámites y bueno, había todavía una cuota de pago que no, pues no había cumplido. Entonces le empiezo a buscar a la señora, le digo, señora, mire, ¿sabe qué? Si usted quiere ya llevar el caso con otra abogada, está en todo su derecho, pero también acá hay una deuda, ¿no? Me dice, y ya no, sí, doctor, voy a ir a hablar con usted, no volvió, no se apareció 3 meses. Y un día de esos vuelve la señora, doctor, necesito hablar con usted, ¿está en su estudio? Le digo, sí, y viene la señora y me dice, ¿sabe qué, doctor? Sí, presentamos la denuncia de organización criminal, y bueno, y fiscalía me ha entregado esto, me dice la otra abogada que lo van a pasar por usurpación, que no ha habido organización criminal el fiscal, y voy leyendo pues la resolución, no quedé a la disposición, y justamente fiscalía le va diciendo pues de que efectivamente no hay un tema de eso y que es, incluso le va diciendo que es una... denuncia efímera, gaseosa, con términos así, creo que por respeto, por no decir otra cosa, porque en una de las pruebas, era lo más ilógico, era un papelote con la foto de 2 supuestos invasores donde le ponía ahí con una flecha y un plumón cabecilla o líder y secretario. Y ya pues, y el fiscal le dijo, con eso no vas a demostrar, ¿no? Y obviamente, y también había involucrado el tema policial, una cosa un poco eso. Felizmente le dije, señor, yo sí le recomiendo que ya deje esto acá, porque si no se entra en otra y le van a plantear una denuncia calumniosa, le digo, ¿no? O sea, déjelo ahí. La señora me dice, sí, doctor, en todo caso yo voy a continuar con usted. Lamentablemente hay un tema siempre de plazos y la señora todo el tiempo que se había ido le digo, señora, entonces vamos a tener que volver a iniciar de cero, o sea, porque hay caso que ya muere y ya pues, por ejemplo, te declaren inadmisible una demanda, te dan un plazo de 3, 5 días a lo mucho y ese plazo muere pues. Entonces, lamentablemente tienes que volver a reformular. Yo le dije a la señora, a veces hay gente que no le gusta escuchar la verdad y a la gente es más fácil como sea escuchar una mentira que ellos quieren creer por seguir esa esperanza, ¿no? Pero lamentablemente las cosas como son. Es un tema de invasión, estos temas son complejos porque en el camino arrastra otras cosas, cambian de poseedores y complican más el caso. O sea, es un proceso que va, una lucha que va a dar a años, le digo, pero o sea, es un camino seguro porque es la figura jurídica lo que está aplicando acá. No se le está mintiendo. Incluso había venido con unas ideas nuevas de por qué no hago una prescripción. Y le digo, pero señora, si usted va a hacer ese tema en todo caso, no puedes iniciar pues una prescripción adquisitiva con una reivindicación, porque en la prescripción le digo todavía mi título está falto, yo quiero un título que me declare como propietario y en la reivindicación tuya tienes un título como propietario. Y eso no le he informado a la otra abogada. Empezaron a saltar pues las falencias, ¿no? De toda la asesoría y ya pues la señora al final decidió quedarse. En todo caso, fue un caso de los pocos que vuelvo a aceptar de reingreso porque ahí hay un tema de desconfianza. Yo le dije, señora, la última vez que hay este tema, si a la siguiente suele pasar, ya yo lo dejo ahí su caso. Por mi tranquilidad también, le dije. Claro, es que en realidad, amigo, siempre es un poco complicado cuando ves ese tipo de situaciones, ¿no? A veces, yo recuerdo mucho un caso que estábamos, igual era un tema tributario, aduanero. ¿Qué pasó? Era una empresa que se dedicaba a lo que es la exportación, exportaba prendas de vestir. Y agarra y ellos tenían su propia asesoría legal dentro de la empresa. Entonces la empresa accedió a un beneficio aduanero que es el drawback porque utilizaban productos que eran del extranjero para fabricar y terminar en este caso sus prendas de vestir y las exportaba. Ya, pues hasta ahí todo genial. La zona les aceptó el drawback, les dio algo de $70,000 más o menos, le devolvió porque eran de varios años el cúmulo que habían tenido y también por las grandes cantidades que hacían. Hasta ahí genial. Entonces pasaron los meses, pasaron 6 meses, pasó más de 6 meses y llega una notificación del Ministerio Público y era especializada en delitos tributarios y aduaneros y era del Callao de Lima. Entonces le llega y le preguntan a su abogada del grupo de asesoría legal que tenían dentro de esa empresa. Le dicen, no pasa nada, no te preocupes, tengan una investigación solamente por defraudación de rentas de aduana. Pero no pasa nada, es mentira. Entonces dejaron pasar, ellos confiados obviamente en su asesoría legal y formalizaron. Después vino una acusación. Ya pasó la etapa de acusación, el control, y se fueron a juicio.
Y el juez ella decía, no, no te preocupes, tú estás diciendo la verdad, o sea, tus documentos son los que te sustentan, las unas te están hablando tonteras. Pero seguía avanzando el proceso, no había defensa y seguía avanzando el proceso. Entonces, la cuestión es que estos clientes llegan porque me dicen, Carlos, ¿sabes qué? Nos ha llegado un procedimiento de fiscalización por el drawback, por este beneficio. Y nos están exigiendo una serie de documentos. Entonces, ya pues le digo, necesito estos documentos para revisarlos si es que cumples con todo el procedimiento que te exige el drawback y obviamente se cerramos ese tema. Ya está. Ya, perfecto. Me dice, pero sabes que nos falta, hay unas facturas que mi esposo va a ir a traerlas, que era el esposo era el dueño de esta empresa. Y le digo, ¿dónde están esas facturas? No, me están en Lima. Entonces se va pues por carretera rumbo a Lima y una policía de carreteras pues interviene, ¿no? Dice, ya señores, control de identidad, ¿no? Vamos a verificar, es una nueva rutina. Lo revisan, requisitoriado el señor. Detenido. Lo detienen en ese momento y de a gratis lo llevan hasta Lima. Pues. Llega a Lima y de nuevo le preguntan a la abogada, pues a la abogada asesoría legal, doctora, ¿por qué mi esposo está detenido? No, tendrá otros hijos, pues, ¿no? O sea, hay que ver. Entonces le notifican nuevamente la acusación y qué había pasado. O sea, ya había llegado a etapa de juicio oral, se hizo la etapa de juicio oral y como no se presentó ni ella, no es abogado, ni había abogado de oficio porque tenían un abogado privado, le declararon contumacio, RQ. Y el señor detenido, pues, ¿no? Detenido en Lima y me dice, Carlos, ¿sabes qué? Y me cuenta, estamos preocupados, miren lo que ha pasado, esto. Entonces le digo, pero señor, le digo, este caso, o sea, de la defraudación está vinculada a ese drawback, ¿no? Entonces, claro, el drawback tiene su procedimiento administrativo y aparte, si es que hubiera un tema de delito por alguna falsedad, algún documento que no correspondía, entonces corresponde a una defraudación de rentas de aduana y obviamente que supere el límite permitido. Me dice, pero el abogado nos ha dicho que la SUNAT tiene todos los documentos. Digo, no, tienes que irte a juicio. O sea, él va a tener un juicio y tiene que presentarse con su abogado. Le digo, mira, sería bueno ejercer una buena defensa porque estamos ya en una etapa urgente. O sea, no han presentado nada, no hay un acto de investigación por parte de nosotros, no tenemos una teoría que hayamos planteado nosotros, no hay nada. Ya, vamos a conversar. Conversaron con el dueño detenido. Y entonces me dice, no, ya, que lo lleve la abogada, ¿no? Porque a la abogada yo le pago un sueldo y que ella vaya. Ya, pues la cuestión es que la abogada llevó el juicio. Lleva el juicio la abogada y lo perdió. Y al cliente lo sentencian a 8 años de prisión efectiva. Ay, Dios. Entonces, lo peor, o sea, lo más curioso, es lo que yo le decía, en este tipo de casos, si se hace una buena defensa, nunca se ha visto una prisión efectiva. O sea, pasó lo que poco probable tenía que pasar. O sea, ese 1.0 así por ciento pasó. Y es más, o sea, le digo, es poco probable. Entonces, incluso fue relevante esa sentencia porque fue el primer caso de defraudación de rentas de aduana efectivo. El señor, pues, lo internaron en un penal de Lima. Y tal vez con la duda si de verdad tenía otros hijos. Exacto. No sabía si era omisión o no sabía si era defraudación. Claro. La abogada, como hizo una pésima defensa, le dijeron, no, ¿sabe qué? Yo no soy especialista en este tema. ¿Vale? O sea, cuando ya había terminado. Cuando ya había terminado, estábamos con el plazo de la apelación, sí. Literalmente. Entonces le dije, señora, ¿sabe que tenemos que hacer una apelación urgente? Entonces le volvieron a consultar, tuve que ir hasta Lima a consultarle al mismo dueño de la empresa. Señor, ¿sabe que estamos con el plazo en contra, podemos hacer una defensa de apelación? Hay pruebas necesarias que podemos ofrecerlas en esta etapa. Peleado, claro está, pero tenemos que hacerlo. Doctor, que sabe que voy a conversarlo con mi esposa porque la verdad ya no confío en los abogados. Vino un abogado, según lo que me contó ya la esposa, vino un abogado que era de Lima, especialista en esta materia, y que se conocía a todos los jueces de la corte. No, en serio, sí. Desde el presidente hasta el conserje conoce. Y lo contratan. Pues. Tarifa, $. Ya, entonces sale pues esta resolución nuevamente
que indican estos indultos y humanitarios que hacen a los que estaban por delitos de omisión a la asistencia familiar y delitos menores. Entonces el señor agarra y me dice, pucha, nos queremos agarrar de eso, doctor. Ya, ahora sí con usted. Leo, pucha, ya, Leo. Entonces vamos a presentar, pues, este registro para este indulto. Sí, por favor, doctor, presente. Lo presentamos desde acá, desde Arequipa. Era virtual por el tema de la pandemia. Y esperábamos las listas, recuerdo. Y salían listas, pues, en nombre de 100 personas, 100 personas, 100 personas. Hasta que llegue. Entonces agarra y él compartía prisión con un caballero que tenía, me contó, 73 años. Y le faltaban 15 años para terminar su pena. Se hizo amigo de él, les enseñó a hacer prendas de vestir dentro del penal, ¿no? Él enseñaba, porque ese era su negocio, vendía sus prendas igual y como tenía esa buena conducta, pues obviamente accedía a beneficios por días, un día que equivalía a 6 o a 7. Entonces, genial. Pero seguíamos con el proceso del indulto. Y en eso hacemos pues el proceso del indulto y comienzan a salir las listas y sale una lista donde su compañera de celda también había accedido y le sale su indulto a su compañera de celda. Entonces sale la lista, por ejemplo, del 1 al 100 y el 101 era su compañero. Era él. Esa suerte. Entonces era indulto, tú no indulto. Ay, Dios. Entonces el señor no decepciona a mi doctor, no, dice, no, ya, los abogados no son conmigo. O sea, digo, no, es que esto no depende de nosotros, es un indulto, o sea, es un perdón. No hay un procedimiento propiamente, o sea, sí ofrecemos medios de cuál es tu delito, qué es lo que ha pasado, todo eso, ¿no? Pero no hay como que me voy ante un juez a decirle, ¿sabes qué? Perdóname esto, ¿no? Es una gracia. Doctor, no, me dice que ya no sé qué hacer, yo no me voy a comer todos estos años. Le digo, pero espere, tiene que esperar. Le digo, ya vamos 2 años. Le digo, espera un año más y puede salir en una libertad condicional. No, doctor, que no aguanta. Entonces la cuestión que esa noche, pues, decepcionado, deprimido el cliente, descansa y al siguiente día que va a felicitarlo pues a su compañero, esa es la que ya va a salir, le dice, oye, ya te vas. Y no ha reaccionado el caballero. Y le dice, pero oye, despierta. Llaman a los alguaciles, todo, y el caballero había fallecido. Oh, Dios, güey. El día de su libertad falleció. Entonces dijeron, no, pero ¿cómo va a fallecer? Lo llevaron de emergencia. No, sí, ha fallecido. ¿Qué sería la impresión de estar libre? Yo qué sé. Entonces fue como universidad. Como el 100 ya no está, que sube el 101. Y era mi cliente. Y salió el señor. El señor agradecido con esta persona, pues un angelito que se fue al cielo, pucha, le dijo, no, gracias, ¿no? O sea, tú saliste en libertad, pero me la diste a mí, ¿no? Salió en libertad y todavía nos teníamos el proceso de fiscalización del drawback. Entonces, vemos el proceso de fiscalización del drawback. ¿Y cuál fue el único error que había en ese proceso de fiscalización? Tú en el drawback toda la operación que realizas la tienes que mapear. Desde que compras con la factura, si te la llevas a tu depósito, pues necesitas tener una guía de remisión que es ese traslado, si es que lo haces tú, si es que lo hace la empresa, etc. Entonces, todo ese sustento tenías que tenerlo. Y el que no tenía, la guía de remisión. Entonces, la zona me dijo, no está la guía. Entonces, el cliente me decía, doctor, ¿cómo va a estar la guía? Si yo he tomado un taxi, porque son así unas cositas, he agarrado mi bolsita y me he ido en eso. Leo, pero ¿dónde está tu declaración jurada de eso? No, pero doctor, me dices un taxi, pues me dice, toma ahí, había un tico afuera y he tomado y me he ido. Y el transportó. Entonces, ¿qué hicimos? ¿No? Hicimos una declaración jurada, ¿no? Del traslado, acreditamos la salida, acreditamos el ingreso, incluso presentamos los videos. Había una cámara en la zona, o sea, en la calle, llevamos esa cámara para decirle, mira, acá tomó el taxi, esta es la placa y está acá. Verificamos obviamente también la placa, sustentamos que el dueño de esa placa tenía brevet, entonces todo estaba corroborado. Y la SUNAT nos dijo no. Entonces nos fuimos a pelear hasta el Tribunal Fiscal, hasta Lima. Otro año, el señor no quería tocar Lima por nada, porque tocaba Lima y pensaba que era penal. Entonces me dice, no, doctor, y si me quitan el indulto por ese problema. Me dice, no, ya no te pueden quitar. Le digo, tranquilo.
Nos fuimos hasta el tribunal fiscal, pasó ese año y el tribunal fiscal nos dio la razón. ¿No? Entonces, toda una penuria para ese cliente y le digo, a veces tienes que confiar en ese abogado que te dice la verdad, como señalas tú. Exacto. Porque el otro que te vende, el otro que dice, no, déjalo así, o lo dejas pasar por agua tibia, termina en consecuencias muy graves. Pues. Y así pues. Sí, es que justamente existen pues los abogados promesa, ¿no? Yo te prometo que voy a ganar porque está todo para ganar. Está el abogado que te promete justamente que se conoce a todo el mundo y que por influencia lo va a mover el caso. O sea, son red flags también de profesionales, lamentablemente, ¿no? Entonces, siempre cuando hay un caso así, donde ya ha habido, como sea, otro profesional que ha avanzado, es donde nosotros tenemos que ser más sinceros porque ya está avanzado su proceso, lamentablemente. O sea, estás jugando contra el tiempo y no hay chance para especulación, sino ya para definir sobre qué marcha estás y a dónde tienes que seguir. Y muchas veces ese camino me ha pasado de donde vienen casos, sí, que han estado bien ordenados, los han llevado a buen puerto, pero por X razones el cliente sale, ¿no? Así como también llegan casos en donde el proceso sí lamentablemente ha estado mal llevado, ¿no? Justamente tenía un caso similar hace poco de una pareja de esposos jóvenes los dos y justamente como sea el brazo económico, por así decirlo, era el esposo, ¿no? El que trabajaba, tiene un buen trabajo, parece. Y justamente, ¿qué sucede? Cuando llega el tema del divorcio, porque ahí empezaron los problemas, una pareja joven, como repito, no se le ocurrió mejor idea a esta muchacha que denunciarlo como 6 veces por violencia familiar, incluso uno con atentado contra la vida porque dijo que le había hecho incluso abortar. Y él ya había iniciado el proceso de divorcio simplemente por la separación, de hecho. Entonces también hay obviamente pruebas que se tiene que aportar para acreditar tu causal de divorcio. Y cuando ya me dice, no, doctor, quiero que le revise el proceso, voy, reviso su proceso, todo, y le digo, mira, esta es la situación, o sea, hay una demanda y hay una reconvención, y sinceramente ahorita la reconvención está en tu contra, porque lamentablemente yo veo todo lo que ellos han presentado y tú eres una joya, la verdad, le dije. Entonces me dice, no, que no es así, doctor, que yo no he hecho nunca eso. Entonces agarro, pues, y empiezo a ver todos los procesos de violencia familiar, y ahí hay veces que el tiempo es un aliado, porque un proceso que es de conocimiento, como es el proceso de divorcio, tiene etapas más largas, más prolongadas. Entonces, ese tiempo, a veces los abogados también lo usamos para conseguir pruebas. Entonces, empecé a entrar a los procesos de violencia familiar, y justamente que ya en fiscalía había pronunciamientos que ni siquiera estaban en el expediente, que lo habían, ¿cómo se llama?, eximido, o sea, no había ningún tipo de responsabilidad, no había delito, no había lesiones, no había nada. Entonces empiezo pues a decirle, mira, hay estos procesos de violencia, tienes que hacer las terapias, tienes que, tengo que jalar esto de fiscalía para presentar violencia, solicitar el levantamiento, y todo eso pues lo hice en un tiempo récord, le digo, ¿no? Y ya cuando ya tengo todo el acervo probatorio, lo ingreso al proceso, felizmente mediante la figura de medios probatorios extemporáneos, y empieza a dar forma al proceso a su favor. Y le digo, aún así, la demanda está tan mal hecha porque no hay falta pruebas para demostrar tu causal, que un empate, así por así decirlo, al final del prejuicio, tómalo como un triunfo. Puedes reiniciar nuevamente otro proceso por otras circunstancias, otras causas, pero no que tú pierdas. Entonces, lamentablemente hay muchos de esos casos en donde hay mucho por trabajar, porque ese trabajo de probatorio tiene que venir antes del proceso, en donde yo ya llevo las pruebas. Es lo normal, que tú le alcances las pruebas al juez y diga, esto es lo que va a demostrar mi caso. Claro, con este hecho. Exacto, ¿no? Y no sobre la marcha, porque lamentablemente sobre la marcha a veces el tiempo tampoco juega a tu favor, o simplemente las circunstancias, y no consigues esas pruebas. Es un caso perdido donde tú supuestamente fuiste por lana y saliste trasquilado. Entonces, eso también es una red flag, el tema de que un abogado lleve el proceso y tú sientas que te estás yendo de un abogado, de un estudio, y digas, no está trabajando mi caso, porque a veces esas cosas las personas normales las sienten, no se lo sabrán en derecho, pero se siente eso. Cuando un profesional sí lo sientes trabajando y cuando no. Y si se sale de un estudio donde no está trabajando y llega a otro estudio donde tampoco están trabajando, entonces ya hay algo raro, ¿no? Pero si hay un estudio donde te empieza a decir, mira, falta esto, y se empieza a mover y empiezas a ver poco a poco resultados, ¿no? Ya no hay tema de fiscalía, ya no hay tema de violencia, ahora está el tema de divorcio en vilo. Entonces, esas cosas como sea te proyectan, entonces, y ya sientes esa proyección en tu caso que está avanzando a buen puerto. Entonces, mucho también, así como hay red flags, una forma de identificarlo es la convicción que tú tienes sobre el trabajo que está haciendo tu abogado.
Entonces yo considero eso. Si no sientes esa convicción, esa confianza, entonces ahí hay algo malo también, ¿no? Claro, y creo que también otro red flag sería justo lo contrario de lo que dices, ¿no? Eh, Cuando nosotros buscamos siempre una tutela, buscamos, ya, ok, que nos asistan en un derecho o una sanción, etcétera, no depende de nosotros. Nosotros sí somos coadyuvantes, hacemos el análisis, presentamos los medios, planteamos la teoría del caso, ingresamos, hacemos seguimiento, pero a las finales seguimos dependiendo de otra entidad, que viene a ser el Poder Judicial, el Ministerio Público en lo penal, la policía ahora con la modificatoria, etcétera, ¿no? Y viene el otro cliente, el impaciente, pues, ¿no? Ese que quiere las cosas, pero para allá, ayer, ¿no? O sea, doctor, yo presento esto y mañana tiene que estar. Y yo le digo, perdón, le digo, pues, ni el presidente te pide así, le digo, o sea, perdóname, le digo, todo tiene etapas, tiene un proceso y todo se tiene que hacer, por eso es que existe. Y me pasó, y es por eso que te soy sincero, no llevo procesos de familia, porque más allá del drama que implica, ¿no? También es la impaciencia que tiene la madre, más que todo, porque obviamente hay una asistencia pecuniaria que necesita, pues, ¿no? Viene una cliente y me dice, doctor, ¿sabe qué? Que ya mi hijo tiene 10 años y su papá nunca se entendió, ¿no? O sea, siempre se ha desentendido, nunca me ha pasado. Ya, le digo, entonces, pero lo ha invitado a conciliar, conversa con él. No. La señora vive en Arequipa y el padre vive pues en un distrito bien alejado, por Cayoma adentro. Entonces, me dice, doctor, yo quiero iniciar un proceso con él. Le digo, mire señora, yo le puedo hacer su proceso. Podemos hacer un proceso de alimentos. Si es que hay la posibilidad que puedan conciliar, genial, ¿no? O sea, porque se sientan, conversan, llegan a un acuerdo y listo, y se cumple la obligación, ya está. No, que él no va a venir, doctor, quiero un proceso. Ok, hagamos el proceso entonces. Hacemos el proceso y digo, hay dos condiciones, señora. Si yo presento el proceso en Arequipa, lo tienen que notificar a él en el domicilio que aparece. Y ese domicilio es Cayoma adentro. Le digo, ahí no hay un poder judicial. Entiendo que va a exhortar para que se notifique por un medio de un juez de paz que debe haber ahí y le notifique. Ya no es problema, doctor. Va a demorar su notificación. Entonces, si demora la notificación, por consiguiente demora también el plazo que tiene para contestar y por consiguiente va a demorar la audiencia y va a demorar el proceso. Perfecto, sí, doctor, yo lo entiendo. Yo creo en usted. Ya, pues con la confianza lista, hacemos el contrato, hacemos la demanda, presento los nuevos probatorios, presentamos, se declara la admisión, listo, notifique. Va la primera notificación que hizo el juzgado y el notificador devuelve la notificación. No llegamos al domicilio. Reitera la notificación. De nuevo devuelve el notificador. No llegamos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Notifícalo por exhorto, ¿no? Es decir, dile a un juez de paz que vaya y se acerque a notificar, porque este notificador no llega. Y el domicilio que tenemos es el mismo que aparece en el DNI, entonces le digo, ¿cómo vamos a hacer? Si no, por último, pues hazme dictos o yo qué sé lo que corresponda, ¿no? Entonces me dice, ok, vamos a notificarlo por exhorto. Bueno, van ante el juez de paz y el juez de paz me dice, ya, ok, voy a notificar. Viene la señora, porque esto se demora en la notificación casi más de 8 meses, y entre fastidia y fastidia el especialista, y me dice, doctor, usted no está haciendo nada. Pero le digo, señora, estamos yendo, y le dije, lo que está demorando es su notificación, y le dije la verdad, le dije, es más, vamos a hablar con el especialista y que le diga. Y el especialista le dice, sí, efectivamente, estamos demorando porque no damos con el lugar. Ya hemos exhortado al juez de paz para que el juez de paz vaya y notifique. No, me dice. Yo he tenido mi prima, que mi hermana, que mi sobrina, que han denunciado, y en 5 días ya tenían pensión y al 6.º día ya le estaban pagando. Y yo necesito para mi ropa, yo necesito para los alimentos de mi hijo. Le digo, pero la pensión es para su hijo, no es para usted. Le digo así. No, usted no está haciendo su trabajo. ¿Sabe qué, doctor? Yo voy a ir a hacer la notificación. Genial. Vayan. Hicimos que obviamente le entregaran el oficio para que la señora vaya a hacer la notificación. Fue con el juez de paz a las finales. Hicieron la notificación. Y me dijo, doctor, ¿sabe qué? Ya no quiero sus servicios porque usted no ha hecho nada. Ya cuando habías avanzado lo más difícil. Señora, le digo, ya viene, le digo, su audiencia, le estoy explicando cómo ha sido. Usted mismo ha sido, no, doctor.
yo he visto, y me repitió lo mismo, bueno, yo he visto que mi sobrina ha presentado su proceso y le salía en 3 días. ¿Dónde vive su sobrina, doctor? Le digo, señora, en Arequipa. ¿Dónde vivía el papá de sus hijos? Ahí en la misma cuadra. Ah, eso porque cerca, pues, ¿no? Cualquiera llega ahí, Leo, pero tiene que entender eso. Sí, doctor, no, ya no quiero. E igual, ¿no? O sea, para mí ya dije, señora, yo no me muero por llevarlo este proceso, no porque no me importe, sino que porque no puedo tolerar este tipo de actitudes, ¿no? En donde más aún cuestionas algo que es negociable para ti, que tú estás haciendo tu trabajo, pero dependes de otra institución que tenga que hacer una correcta notificación. ¿Por qué? Porque si no, recae en nulidad y se cae todo a cero y quien se ve perjudicada es ella, ¿no? Entonces, yo le dije, no, señora, sé que listo, yo presento mi renuncia, usted vea otra defensa mejor, si la... Es que ese es un caso con el que todos los abogados siempre vamos a tocar, que es el cliente impaciente, ¿no? El cliente impaciente que viene y dice, no, ¿sabe qué no está haciendo en mi caso? ¿Cuánto ha pasado? Un mes. Entonces, lamentablemente, siempre cuando se trata de judicializar, los procesos pues duran años, ¿no? Así como también hay la promesa de los abogados, que es una red flag, ¿no? Hacia los clientes, hay la red flag inversa, ¿no? Que es la promesa, ¿cómo se llama? Que viene de los clientes, ¿no? Doctor, yo no tengo dinero, pero estamos peleando una casa o estamos peleando tal cosa y con una suma fuerte de dinero y cuando ganemos, yo le voy a dar una parte. Eso también es un riesgo para nosotros porque no sabes si vas a ganar primeramente o vas a perder y sinceramente tampoco sabes si la otra persona que está al frente tuyo es lo suficientemente, ¿cómo se llama? Idónea como para cumplir esa promesa, ¿no? Muchas veces pasa que los abogados también cuando iniciamos nos hacen esa promesa, nos embelezan, no la creemos y vamos al juicio, lo avanzamos y cuando ya está ganado hay que ejecutar, ya no hay cliente. Y bueno, y después te das cuenta que si vas a demandar todavía no tiene el bien inscrito, si lo ha recibido lo va a traspasar porque también es más vivo que no sé qué y se pierden las cosas, ¿no? Claro, yo recuerdo uno de mis pininos que fue de un proceso, era un divorcio. No lo hice, o sea, por proceso porque se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces fuimos a la notaría, todo, y igual pactamos, claro, eran mis pininos y me decían, doctor, te firmamos la solicitud y le pagamos. Ya. Pero le digo, ¿sí van a conciliar ustedes? Sí, doctor, incluso nos vamos a reunir con usted. Vinieron pues el esposo y la esposa. Sí, doctor, hemos decidido, somos personas adultas y sabemos que no nos estamos llevando bien, así que vamos a divorciarnos de mutuo acuerdo. Ah, genial, ¿no? Entonces formulan la solicitud, todo, le digo, tenemos que ir a la notaría para que pasen su biométrico, registren obviamente que esto es verdadero. Perfecto. Entonces pongamos que era un lunes, ¿no? Y quedamos para un viernes. Entonces llega el día, ya pues vamos y nos encontramos en la notaría. Entonces le digo, sí, ya están listos. Sí, ya, doctor, me dice, por favor, presente la solicitud. Entonces voy, converso pues con Ventanilla para que me vaya agilizando un poco el documento y vaya protocolizando también para que ingresen y la firma y tomen sus biométricos y los veo conversando. Pues. Bueno, quizás están aclarando algunos temas. Pues. Entonces tú los miras por allá, por la esquina, así como que conversan. Entonces, ya pues, ¿no? Justo me llama la señorita y me dice, ya, doctor, ¿qué pasa en uno de sus clientes? Voy, le digo, listo, ¿quién va a empezar con la firma? Y me dice, no, doctor, mire, ¿sabe qué? Queremos hablar un poquito con usted, venga, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Sabe qué, doctor? Hemos conversado como personas adultas y hemos decidido que vamos a retomar nuestra relación. Este matrimonio, va. Ya, y mi tiempo... Y mi tiempo. ¡Ah, qué genial! Lío, o sea... Pero entonces vamos a la oficina, Lío, porque tenemos que conversar porque hemos hecho un contrato y también... No, doctor, me dice, pero si ya no estamos haciendo nada, ¿de qué le vamos a pagar? Leo, pero ¿cómo que he venido? Leo, he gestionado. Leo, está presentando tu solicitud. Está para que te sientes y pases tu biométrico y ya está. No, sí, doctor. Bueno, pero le daremos entonces para la gaseosa. Ay, Yo, no, ya... Desde ahí es donde aprendí que el contrato tenía que ir obviamente con un adelanto. Sí, siempre. Tú no puedes confiar en esa persona. Siempre. Y más en la actitud que puede tener. Quizás ahora, que es la más interesada, pero más adelante es la más desinteresada también, ¿no? Y eso creo que es un consejo para todos los abogados que están iniciando. Simplemente promesas uno no vive. Si no vamos a terminar siendo todos los protagonistas de la película Anatomía de un asesino. Literal. Y digo... Claro, o sea... Somos abogados, no somos políticos. Exacto. Nosotros, ¿no? Entonces creo que tenemos que sentarnos en realidades y no vivir de promesa.
Así es. Entonces, Carlitos, ha Creo sido que un ya gusto. estamos con tiempo. Sí, Sí, un ¿no? gusto compartir contigo. Una vez Hasta más. un siguiente episodio. Genial, muchas gracias. Cuídate, Eduardo.